El doctor Eugenio Raúl Zaffaroni es una de las eminencias jurídicas de América Latina. Él fue ni más ni menos que presidente, bueno, fue ministro de la Corte Suprema de Argentina. Fue, entre otras cosas, el que llevó el juicio de defensa de Cristina Kirchner en Argentina, ¿sí? Y ahorita es abogado colaborador de la defensa de Pedro Castillo. Es decir, ahora sí que estamos de lujo. Bueno, muy buenas tardes. En realidad, lo que está sucediendo en Perú es, como dijo hace un momento el ilustre colega, es un caso más de lawfare, que como todos sabemos, bueno, tiene sus primeros protagonistas, primeros hechos lamentables, protagónicos, con Paraguay, con Honduras, el caso de Lula en Brasil, el caso de Evo en Bolivia, el de Rafael Correa en Ecuador, el de Petro en Colombia también, y el de Cristina, entre otros. Hay otras cosas, hay otros hechos menores. En mi país podría mencionar algunos otros procesos absurdos de persecución política. Hoy, como todo se dice en inglés, esto se llama lawfare, pero en realidad es el viejo método de criminalización y persecución política mediante criminalización de opositores, en general en nuestra región, contra líderes populares. Lo que está sucediendo es una prisión, primero destitución irregular del presidente Pedro Castillo. Fue destituido sin darle el derecho a ser oído, independientemente de todas las violaciones reglamentarias que regulan el juicio político. Ahora también se llama impeachment porque todo lo tenemos que decir en inglés. Que regulan el juicio político en Perú. Lo cierto es que en el caso de Pedro Castillo ni siquiera se le otorgó el mínimo derecho de defensa de ser oído, de ser escuchado. En el derecho internacional y en la doctrina hay unanimidad en cuanto a que si bien el juicio político no necesariamente tiene que tener las mismas garantías que un proceso penal, por lo menos hay que garantizar el derecho de defensa y el derecho a ser oído. Esto fue lo que no se hizo en el caso de Pedro Castillo. Cuando la Corte Suprema del Perú, ratifica, confirma la prisión preventiva de Pedro Castillo, en un párrafo confuso, en un párrafo que realmente amerita ser analizado, porque a veces la literatura tiene párrafos de esta naturaleza, ¿no? Un párrafo nebuloso, digamos, ¿no? Pero más o menos leyendo 3 o 4 veces el párrafo, lo que se termina diciendo es lo siguiente: se le afectó el derecho formal de defensa al no escucharlo, pero no se le afectó el derecho de fondo, el derecho real de defensa, porque no tenía argumentos, y porque tampoco sabíamos qué argumentos podía esgrimir. Esto es insólito en el derecho. Yo creo nunca he escuchado en derecho procesal un razonamiento de esta naturaleza. En cuanto al delito que se le imputa, no es cierto que Pedro Castillo quiso cerrar el Congreso, quiso disolver el Congreso. Castillo sabía muy bien que no disponía de ninguna fuerza para lograr el cierre y la disolución del Congreso. Sabía que no disponía ni del último policía ni del último soldadito para hacer eso. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue su discurso? Estaban a punto de destituirlo. A punto de destituirlo el Congreso. Y Castillo iba a salir sin haber podido cumplir con ninguna de las promesas a su electorado, porque no le trataron ninguno de los 70 proyectos que remitió al Poder Legislativo. Iba a salir destituido, como se dice comúnmente, con el rabo entre las piernas, dejando una pobre impresión en su propio electorado. Entonces lo que hizo fue una proclama. Bueno, hay que disolver este Congreso, hay que llamar a una constituyente, hay que hacer una nueva constitución, pero sabiendo que eso
Eso era un programa que le dejaba al pueblo, que le dejaba a su electorado. Nadie iba a levantar un arma para ejecutar lo que Pedro Castillo decía en ese discurso. Y a tal punto es esto cierto que a los pocos minutos lo priva de libertad su propia custodia, sin perjuicio de la declaración que a los pocos minutos hacen las policías y los militares diciendo que de ninguna manera iban a apoyar eso. Y él lo sabía. Nunca su discurso podía tener un efecto que afectase la institucionalidad. Jamás. No se puede comparar con el caso de Fujimori. Fujimori sabía que el ejército lo iba a apoyar y como lo apoyó en su golpe de Estado. Castillo sabía que no lo iba a apoyar de ninguna manera, nadie. Y esto que es tan real que la Corte Suprema, al confirmar la prisión preventiva de Castillo, no pudo hacer otra cosa que reconocerlo. Y decir, bueno, sí, esta conducta en otras circunstancias de tiempo, lugar y modo pudiese haber sido muy peligrosa. Amigas, amigos, cualquier conducta, por inofensiva que fuera de contexto parezca, en otro contexto puede ser tremendamente peligrosa y tremendamente lesiva. Hacer gimnasia es muy sano, pero si yo me pongo a hacer gimnasia mientras mi tío rico infartado se está muriendo al lado sin atenderlo, y obviamente que estoy cometiendo un delito. Pero fuera de ese contexto, claro, la conducta es inofensiva. Yo nunca he visto que un tribunal esgrima argumentos de urgencia con semejante superficialidad. No le doy el derecho de defensa, no lo llamo a declarar porque total no sé de qué clase de defensa puede tener. Le imputo un delito de rebelión porque en otras circunstancias completamente diferentes de tiempo, modo y lugar podía haber sido una rebelión, pero en esta no, claro, no importa. Realmente esos son los argumentos por los cuales Pedro Castillo está preso. Está preso en condiciones que violan las condiciones mínimas de detención de cualquier persona con dignidad. No se le permite la comunicación con su familia, con sus hijos. Se le detuvo, se le privó de libertad encañonando a su hija menor incluso con un arma de guerra. Ahora la torpeza del régimen que encabeza formalmente, porque no sé si materialmente lo encabeza, la señora Boluarte, no solo no se privó de dar muerte a 70 personas, sino que ahora llama indagatoria a Evo Morales, con la imputación de que quiere hacer un reinado inca, no sé qué cosa rara, quiere separar una provincia de Perú para hacer un reinado, no sé, un estado nuevo. Sí, un absurdo. Declara delito la protesta, si es que interrumpe caminos. El derecho de reunión está siempre garantizado. Y el derecho de reunión no es solo de almas, son cuerpos que ocupan lugar. Por otra parte, se ha cometido la invasión de la Universidad de San Marcos, la universidad más antigua de Sudamérica. Entraron tanques, entraron militares, entraron policías. Se toqueteó a algunas alumnas para ver si no tenían armas, claro. Se puso en el suelo algunos alumnos. En fin, esta es la situación que tenemos planteada en la República del Perú. En este momento, rara cosa, dentro de la justicia peruana se ha abierto la instancia, no se ha resuelto, no confío mucho en lo que vaya a suceder, pero se ha abierto la instancia acerca de las irregularidades
del proceso con que se hizo cesar las funciones de don Pedro Castillo. En el orden internacional se han pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha denunciado el caso al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y es posible que el creciente desprestigio de este régimen peruano incline la balanza de algunos que tengan la delicada función de juzgar. Esto es un capítulo más, como dije al comienzo, de una guerra híbrida que se plantea en medio de una guerra colonialista. Quisiera aclarar que el trasfondo, como dijo el colega, de este golpe contra Pedro Castillo es financiero, es económico. Son las concesiones de Fujimori que vencen este año, el año que viene, y hasta creo que el 2025. Es decir, que vencerían durante el mandato de Castillo, y Castillo no las iba a renovar, por supuesto. Quisiera aclarar que el contexto general en que se produce esto es un histórico y ancestral contexto étnico que hay en Perú, del cual da cuenta su historia, viejos autores, no lo voy a relatar ahora, pero que es ampliamente conocido. Hay una cuestión racista en medio de esto, claramente. Hay una cuestión que al segundo trago sale, que es: este cholo no puede ser presidente. Todo esto, les decía, es en el contexto de una guerra híbrida, que es una guerra colonialista. No, por supuesto, del colonialismo originario. Ya no viene Cortés, no viene Pizarro, no. Ni tampoco del neocolonialismo, cuando es Europa ya empoderada con el oro, la plata, las materias primas que nos robó la colonización, que nos costó unos 60 o 70 millones de muertos. Esa Europa ya empoderada se dedicó a practicar los mismos genocidios por el resto del planeta. Por África, por Asia, por Oceanía. Tampoco es esto. Este neocolonialismo, a mi juicio, terminó con nuestras dictaduras de seguridad nacional, con el final de nuestras dictaduras de seguridad nacional por los años 80. Subsistieron algunas manifestaciones, la guerra centroamericana, etc. Costó en aquel momento 200.000 muertos en Guatemala, 80.000 en El Salvador, 30.000 en la Argentina, más selectivos. Pero ahí terminó ese neocolonialismo y ahora estamos sufriendo un colonialismo tardío que corresponde a esta variable del capitalismo, a esta variable de la economía financiarizada, a esta hipertrofia del aparato financiero del capitalismo que subordina al aparato productivo y a las grandes corporaciones transnacionales que ocupan el lugar de la política, no solo en nuestro sur subordinado, sino también en el norte. Esto es parte. Todos estos episodios que he mencionado son parte de esta guerra híbrida, y el caso de Perú es uno de los últimos, cronológicamente hablando, pero uno más. Tengamos en cuenta que estamos peleando, no por derecha, izquierda, no sé, esos términos que vienen de Europa me confunden a veces. Estamos peleando por soberanía. Y lo que se está afectando en Perú es la soberanía, cuyo único titular en toda república es el pueblo. Bueno, muchísimas gracias.